Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación, que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo es transmitido en vivo y directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal en línea de rcpc.com.ar, Radio Cultural Planeta Conciencia. Estamos en vivo todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Y en diferido los martes a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Descubriendo es un programa presentado en esta oportunidad por nuestro compañero Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Aclarando permanentemente antes de iniciar la entrega de esta información que no pretende convertirse ante nuestros oyentes como una verdad absoluta. Es una investigación que ponemos a su consideración y que invitamos a que sea investigada, comprobada. De esta manera, el conocimiento ya no dependerá de un agente externo, sino de nosotros mismos. Para hoy estaremos charlando, el tema para hoy aquí en Descubriendo, el legado de Bolívar y Sucre. Estos dos personajes de nuestra historia latinoamericana que marcaron un hito, que marcaron la diferencia en la independencia de estos pueblos. Pero como les dije ahorita al empezar, aquí en Descubriendo tocamos esa parte que hace mucho tiempo de Bolívar y Sucre no quisieron que supiéramos. Los invitamos a participar del chat, estamos en vivo y en directo hoy sábado, para que también compartan con nosotros a través de nuestra página su pensar, su sentir, lo que usted sabe y conoce con relación al tema de Bolívar y Sucre. Le doy la bienvenida a mi compañero de mesa de trabajo que se encuentra en la ciudad de Santa Marta y lo tenemos en conexión en Skype. Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Neil, buenas tardes a ti y a todos nuestros queridos oyentes. Aquí dispuesto a arrancar con este tema, como tú lo dices, que hace mucho tiempo no quisiéramos que supiéramos. Gracias, Juan Manuel, por estar allí en conexión. Nuestro compañero también, Salín, se disculpa hoy. Está también en labores de entrega de conocimientos, como normalmente hacemos aquí en actividades realizadas por nuestra emisora. No solamente en la realización de programas radiales, sino también en la transmisión a través de seminarios, conferencias, charlas, de la información que justamente acá encontramos. Así que en esta oportunidad estaremos Juan Manuel y quien les habla, Neil, para compartir esta temática. Pero empecemos de inmediato. Normalmente tenemos una idea de lo que fue Simón Bolívar desde el colegio, ¿no? Cuando comenzamos nuestros estudios escolares, allí se nos estableció quién fue Simón Bolívar, se nos enseñó qué fue lo que hizo, fue el libertador de 5 naciones, en fin, todo aquello. Cuando llegamos a la universidad, de alguna manera esto comienza a ser olvidado, de acuerdo también a la carrera que estudiemos. Y en Colombia ocurre algo particular, ¿no? Todos los procesos revolucionarios en Colombia y también en otras partes de América Latina se le ha unido el principio bolivariano. Hoy queremos ir más allá, ¿verdad? Queremos ir más allá.
Simón Bolívar, estimados oyentes, fue un caudillo de la independencia hispanoamericana, nacido en Caracas, Venezuela, en el año 1783 y fallecido en la ciudad de Santa Marta, Colombia, en el año 1830. Nació en una familia de origen vasco, de la hidalguía criolla de Venezuela, ¿no? De una familia rica de Venezuela. Simón Bolívar se formó leyendo a los pensadores de la Ilustración, como fueron Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Y viajando por Europa, pues por la facilidad económica que tuvo su familia, pudo llegar a estar más cerca de toda esta influencia. En París tomó contacto con las ideas de la Revolución Francesa y conoció personalmente a Napoleón Bonaparte y también al señor Humboldt. Afiliado a la masonería en un momento e imbuido de las ideas liberales, ya en 1805 se juró en Roma que no descansaría, en este famoso juramento de Montesacro en Roma, que no descansaría hasta liberar a su país de la dominación española, pues que había comenzado ya 3 siglos atrás, en el año 1492. Y aunque carecía de formación militar, Simón Bolívar llegó a convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas. Además, suministró al movimiento una base ideológica mediante sus propios escritos y discursos. ¿Qué podrías complementarnos, Juan Manuel, en esta introducción de lo que es, en primera instancia, o lo que fue Simón Bolívar? Bueno, como tú lo dices, el título del libertador se le concedió a él en 1813 por el de Venezuela, que tras serle edificado en Caracas ese mismo año quedó para antes. Tenemos inconvenientes, Juan Manuel, se te corta la señal y no logramos escucharte con claridad. ¿Podríamos repetir? No, que el título del libertador se le concedió a Simón Bolívar en 1813 por el Cabildo de Mérida, Venezuela. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Ok, quedó asociado a su nombre. Los problemas para llevar adelante sus planes fueron tan frecuentes que llegó a afirmar de sí mismo que era el hombre de las dificultades en una carta dirigida al general Francisco de Paula Santander en 1825. Aquí vemos, como tú lo decías, que a pesar de que él no tenía una preparación militar, pues alcanzó a llegar a este gran título, ¿no? Que, sí, por sus actos y pues todo lo que generó, todos sus conocimientos, se le fue otorgado. Sí, en 1810, estimados oyentes de Descubriendo, se unió a la revolución independentista, ¿no? 1810, que estalló en ese tiempo en Venezuela, dirigida por ese entonces con Francisco de Miranda, aprovechando que la metrópoli se hallaba ocupada por el ejército de Francia. El fracaso de aquella intentona entonces obligó a Simón Bolívar a huir del país en 1812. Tomó entonces las riendas del movimiento, lanzando desde Cartagena de Indias, y este punto es interesante, un manifiesto que incitaba de nuevo a la rebelión, a buscar pues ese movimiento de independencia, ¿no? Corrigiendo esta vez ya los errores cometidos en el pasado, es decir, en 1812. Como dice nuestro compañero Juan Manuel, en 1813 pues se le da el título de libertador. Bolívar soñaba, estimados oyentes, y esto es algo pues que hemos conocido, con formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, inspirada, claro está, en el modelo de los Estados Unidos, en el norte. Por ello, no satisfecho con la liberación de Venezuela, cruzó los Andes y también venció las tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá, esto ocurrido en 1819, que dio la independencia al virreinato de Nueva Granada, que es lo que hoy conocemos como Colombia. También reunió entonces un congreso en Angostura, esto fue en 1819, que elaboró una constitución para la nueva República de Colombia, que engloba lo que hoy es pues Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Le podemos llamar entonces la Gran Colombia. El mismo Simón Bolívar fue elegido presidente de esta Gran Colombia y luego liberó la
Audiencia de Quito, actual Ecuador, que en unión de Sucre, de quien también estaremos hablando, tras imponerse en la batalla de Pichincha, ocurrida en 1822. Juan Manuel. Así es, y también él contribuyó de una manera decisiva a la independencia de los países como actualmente pues conocemos como Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Sí, definitivamente fue un personaje único, ¿no? Bolívar es una epopeya del sur que aún no ha terminado, eso sí debemos tenerlo bien pendiente y lo vamos a aprender por qué. Y a él también se le conoce como el hombre de las Américas, con la gran labor que en conjunto con Sucre lograron hacer la libertad de todas estas naciones que estaban en aquel tiempo en manos de los españoles. Como tú decías, pues, que llegaron aquí a Colombia a través de las playas de Cartagena. Sí, siempre hemos creído simplemente de Simón Bolívar como un militar, ¿verdad? Un militar que... Sí, perdón, Juan Manuel. Sí, un militar y un político. Sí. Hoy cuando los símbolos están dados y los hechos se consuman con el dictamen de esos mensajes, de esas profecías que hemos recibido hace mucho tiempo, las personas, los habitantes de la América Latina se levantan comprometidos con ese ideal dejado por Bolívar y Sucre, que hasta ahora no hemos sabido entender y mucho menos interpretar. Pero el tiempo no es más, ¿verdad? La virtud de Bolívar, de los hombres de la América Latina, renace nuevamente, pero esta vez con el ímpetu y las fuerzas pues, del mensaje venido de las estrellas. Y la pregunta de algún oyente, ¿qué tendrá que ver Simón Bolívar, Sucre, con profecía, con las estrellas, con el mensaje de las estrellas? Es precisamente lo que queremos nosotros mostrar en este legado de Bolívar y Sucre en esta oportunidad. Bolívar entonces, estimados oyentes, no podemos hablar de él en términos del pasado, ¿no? Diríamos, es un gran hombre forjador de la libertad de los pueblos latinoamericanos. Él dejó un legado mucho más profundo que el desdibujado enfoque político-militar que le han conferido pues, en la historia. Un legado que toma fuerza en cada hombre de Latinoamérica que renace con su compromiso con la ley universal y la verdad. Que muchos ignorantes en este momento, intelectualoides, que cierran su entendimiento por su orgullo y prepotencia, desprecian por su sabiduría, entre comillas, que a la final sería pues una falsedad. Porque el legado, estimados oyentes, de Bolívar va más allá, escuchen bien, va más allá de lo que podemos nosotros imaginar. En sus discursos y en sus diferentes proclamas puso el sello de una inteligencia venida de más allá, digámoslo así, de las estrellas, que hasta ahora comienza a ser comprendida por algunos hombres del sur. Esos hombres que se eligen a sí mismos y comienzan a interpretar pues símbolos y señales que estratégicamente fueron dadas desde un comienzo. Este programa de hoy entonces busca mostrar a todos los latinoamericanos, a todas las personas nacidas aquí en esta América del Sur, la grandeza de un ideal que se llama Bolívar, que renace y arrasa con toda pues la mentira de este sistema esclavizante del hombre actual, perdiendo entonces con esto su más ansiada libertad. ¿Cuál es? La de su propio espíritu. ¿Quieres agregar algo aquí, Juan Manuel? Sí, Neil, Bolívar, político que luce medallas y preseas que consiguió pues por su labor. Bolívar es un ideal y una fuerza que no murió de Santa Muerte a Colombia como quedó sentenciado, porque no han cesado los partidos políticos, menos se han consolidado la unión. De esta treopolicracia vergonzosa a la herencia bolivariana. Sí, y también Bolívar es una profecía predicir la última batalla de las Américas hispanas, en la cual ningún poder humano podrá retardar el curso de la naturaleza guía para la mano de la providencia. Sí. Bien, Bolívar en sus discursos y proclamas denunció a esta organización o esta confederación de mentiras que pues venida desde Europa aún gobierna. Pero también en su mensaje anunció en estas proclamas y discursos, anunció verdades y leyes infinitas
pues de la sabiduría universal. Y hoy se deben dar a conocer, estimados oyentes, para que los pueblos en general recobren esa libertad de sentir, de pensar, de hablar y de actuar de acuerdo a las leyes universales, ¿no? Derrotando para siempre con esto a los renegados de la verdad que hace mucho tiempo controlan América del Sur. El delirio del Chimborazo, que ustedes han tenido que escuchar en algún momento, es la prueba más fehaciente de que el libertador Simón Bolívar es un hijo de las estrellas. Y cuando yo me refiero a las estrellas, me estoy hablando de esa sabiduría que hace miles de años atrás ha venido acompañándonos a los seres humanos. Esos hombres que en las tradiciones religiosas se les llamó ángeles, ¿no? Los mensajeros de la divinidad, los mensajeros de las estrellas, estos seres que han estado detrás de la evolución y el ascenso del hombre de este planeta. Por eso podemos entonces, al hacer un estudio de las proclamas y de los discursos de Simón Bolívar, además que notaba una inteligencia impresionante, pues ese mensaje, ¿no? Además de la denuncia, ese mensaje de enseñanzas venidas de las estrellas. Un comprometido con la verdad eterna, pues de allá arriba, como podríamos nosotros llamarlo. Tú me comentabas, Juan Manuel, que tenías la proclama de Sucre de Bolívar. Así es, proclama de Sucre, que data de la fecha de 1884. Dice: cuando el sol de Perú brilló resplandeciente en la última batalla suramericana, la que selló el designio de la Gran Colombia, luego de todas las luchas que Bolívar desató para cortar del sur a los opresores del pueblo de la Gran Paloma, conocida como la Gran Columba o la Gran Colombia. En aquel tiempo y momento, el general Antonio José Sucre, al mando de los ejércitos colombianos de Don el Perú, al virrey de la Serna y al general Canterac y a sus realistas, delineando así el final sendero de emancipación de América del Sur. Aquí en la proclama, pues, es bastante extensa, pero resumiéndola está, pues, el mensaje y todo, pues, aquello que viene diciendo de Bolívar. Bolívar, conjunto con Sucre, desataron, pues, para este tiempo una profecía, y ellos reviven un programa, el cual, como dices tú, es bajado de las estrellas. Y asimismo ese programa lo tenemos nosotros que interpretar, primero investigar, después lo interpretamos para después revivirlo, para que cobre sentido, pues, todas aquellas palabras y todos aquellos actos que, pues, ellos hicieron en un momento para liberarnos, y no hacer eso. Porque, como dice nuestro himno nacional, ¿no? Que todavía están encadenados. Sí, mira que hay que hacer una aclaración, Juan Manuel y oyentes, es una aclaración pertinente, muy, muy necesaria, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la herencia de Bolívar y Sucre, al ser manifestado esto, en la razón, lo primero que llega a la mente a un hombre moderno cuando escucha Bolívar y Sucre, lo asocia inmediatamente a procesos revolucionarios, a procesos de guerrilla, a procesos de comunismo, como podríamos estar pensando. Lo que nosotros queremos con este programa es ir más allá de lo que realmente, o quién era realmente Simón Bolívar el Libertador. Esa herencia espiritual, ese mensaje de las estrellas, no esa malinterpretada, ¿no? Corriente político-militar que se le adjudicó al Libertador. Así que, teniendo en cuenta eso, la herencia de Bolívar, que no hemos entendido porque está abandonada notablemente y sin reflexión además, entendemos, como dice nuestro compañero, es una profecía y promesa predicha para revivir la última batalla, no con armas, de la América hispana, sino esa batalla y renovación consciente. Hoy los latinos debemos reflexionar sobre la verdadera identidad de Bolívar y de Sucre y retomar nuestra espada, como fue el símbolo que se marcó hace más de 200 años. Comprender entonces la responsabilidad en el cumplimiento de esa profecía, porque Bolívar, como dije ahorita, nunca murió. Hoy revive con el ímpetu de un símbolo que tiene Venezuela en su escudo, el blanco corcel, la fuerza de la ley y el compromiso con las estrellas. Ahorita nos comentaba nuestro compañero Juan Manuel
de la Gran Colombia. Y habíamos dicho, pues, ese sueño de Bolívar de la Gran Colombia, de estas 5 naciones, ¿no? De Venezuela, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Perú y del Alto Perú, que llega hasta Bolivia. La Gran Colombia, que podemos comprender si investigamos lo que significa el símbolo de la Gran Colombia, para entender inmediatamente, pues, un cifrado allí guardado muy inteligentemente. La Gran Colombia, nosotros siempre hemos creído que Colombia viene de Colón, ¿no? Pero recordemos, la paloma, este animal, pertenece a la familia de los colúmbidos, este ave, los colúmbidos, los colúmbidos, y este realmente, pues, columbae, el latín, ¿no?, de paloma, columbae, la gran columbae, la gran paloma. Realmente, la Gran Colombia no se refiere a Colón, sino a la paloma, a la columbae. Y la paloma siempre ha sido, además del símbolo de la paz y de la esperanza, ha sido el símbolo de la fuerza del Espíritu. Si no recordemos, justamente en el bautizo de Jesús. Es el lugar donde en ímpetu y en símbolo ya descifrado se levanta el hombre renacido desde su espíritu en estas tierras del sur. Independencia que comenzó con Bolívar, pero que en esta gran batalla final, sin armas, repito, es la revolución, o más bien la renovación del espíritu de los hombres del sur, que lo encontrarán, estimados oyentes, en cada proclama y en cada discurso del Libertador. Permíteme, Juan Manuel, comenzar también, y oyentes, con el delirio del Chimborazo. Mi delirio sobre el Chimborazo se llama este discurso, este escrito, que muchos dicen que es simplemente poesía, ¿no? Así quedó, muchos de nosotros lo estudiamos cuando estábamos en el colegio. Me dicen que ya poco se estudia en los colegios de nuestros hijos. Esto es el reflejo, pues, de la pérdida de la herencia de Bolívar en nuestros colegios, para nuestros alumnos, nuestros estudiantes, para nuestros hijos. Comienza diciendo el delirio del Chimborazo, y vamos a comenzar a darle, estimados oyentes, la interpretación de este mensaje venido de las estrellas, proclamado por Simón Bolívar. Yo venía envuelto en el manto del iris, desde donde paga el tributo o su tributo el caudaloso Orinoco. Si comenzamos a interpretar, entendemos que cuando dice yo venía envuelto en el manto del iris, estamos hablando de la fuerza, poder y ley de la gran columba, el manto iris, el arco iris, el mismo símbolo de la paloma. Desde donde paga el tributo el caudaloso Orinoco. Estamos hablando de ríos, de aguas, y estos ríos siempre y las aguas han hablado de las encarnaciones del espíritu humano. Al Dios de las aguas, lo dice aquí, el caudaloso Orinoco al Dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya ya del universo. Miren entonces la dimensión que tiene el escrito. Quise subir a la atalaya del universo, conocimiento de la verdad, luz. Busqué las huellas de la Kundánime, los conocimientos de hombres, ¿no? Y de Humboldt, seguirlas audaz, nada me detuvo. Llegó a la región glacial, el éter, la fuerza de creación suprema. Sofocaba mi aliento, decía en mi delirio. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina, la promesa de libertad, que pusieron las manos de la eternidad sobre las 7 excelsas. ¿Qué quiere decir esto? Esas manos de eternidad, la misma ley suprema. Del dominador de los Andes, el gran cóndor latinoamericano, ¿verdad? Yo me dije, sigue diciendo el Libertador, este manto de iris que me ha servido de estandarte, este manto de iris que es la fuerza y poder y ley de la paloma y de la gran columba, las tierras del sur. Ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, que son los mundos invadidos por este programa de mentiras acá, ¿no? Ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La Tierra, que es el planeta, ¿no?, se ha allanado a los pies de Colombia, que es la organización estelar de la paloma, de la que les venimos hablando. Y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad, o sea, el cumplimiento y sentencia de ley.
Belona ha sido humillada. Y este Belona puede ser, estimados oyentes, realmente Estados Unidos, Europa y la Confederación 666, ¿no? De control mundial. Humillada quiere decir sentenciada. Y sigue diciendo el Bolívar. Belona ha sido humillada por el resplandor del iris. Es decir, la sentencia a esta organización de mentira, que es la fuerza, poder y ley de la Gran Colombia. Y no podré yo trepar sobre los cabellos canosos, que son los conocimientos eternos, ¿no? Las canas, del gigante de la tierra. Sí podré, y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, dejé atrás las huellas de Humboldt, empañado los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. Llegó como impulsado por el genio que me animaba, y desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento. Con mi cabeza, tocar con mi cabeza el séptimo chakra, ¿verdad? La copa del firmamento, la Odisea. Tenía a mis pies los umbrales del abismo, que es pues el programa oscuro que gobierna lamentablemente pues en 4 poderes el planeta: economía, política, militarismo, religiones y falsas filosofías. Un delirio febril embarga mi mente, es decir, habla el interno. Me siento como encendido por un fuego extraño y superior, el fuego del espíritu, ¿no? Era el Dios de Colombia que me poseía. Ahí está el manifestado ser interior que hablaba a través de Bolívar. Y cuando dice encendido por el fuego, y evidentemente está hablando de ese fuego del espíritu. De repente se me presenta el tiempo, el autor de los días de creación, que alguna vez hablamos aquí, el tiempo y espacio por el cual nosotros recorremos nuestro desarrollo y ascenso en el planeta, bajo el semblante venerable de un viejo, cargado de los despojos de las edades, bajo el semblante venerable de un viejo. Es el mismo símbolo del anciano de días que habla Daniel 7:9 o que habla Juan en Apocalipsis 1:14. El anciano de días, el Jesús de la segunda venida, cargado con los despojos de las edades, con el conocimiento del engaño de estos 2 días de creación. Y también dice las edades: ceñudo, inclinado, calvo, rizada de tez, una voz de la mano. Esto quiere decir el humilde conocimiento, limpio de mente, porque dice que es calvo, y corazón. Yo soy el Padre de los siglos, el tiempo y espacio. Soy el arcano, el Señor de la fama y del, ¿verdad? De la verdad, desconocida por el secreto. Mi madre fue la eternidad, los límites de mi imperio lo señala el infinito. No hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Entonces aquí está hablando pues de la eternidad, de la ley universal que en él pues se manifestaba en ese momento. Si nos damos cuenta, estimados oyentes, en esta pequeña parte y fragmento, porque el delirio continúa, estamos encontrando una alta carga de conocimiento espiritual y universal en el delirio Chimborazo, que de alguna manera simbólicamente ha estado allí, pero que se invita a que los hombres con ese conocimiento de intérpretes puedan acceder a la información que en el delirio del Chimborazo estuvo guardada por Bolívar. Juan Manuel, ¿qué te pareció pues esta parte del delirio? Pues bastante. Ahí pues podemos observar, más bien percibir símbolos, como tú los decías, que ahora mismo en esta época pues es necesario que nosotros reencarnemos todos esos símbolos para que el programa que dejó Bolívar acá en la tierra pues sea la respuesta a la esperanza que nosotros estamos buscando, ¿no? Para que toda esta situación tan fea que estamos viviendo actualmente cambie. Sí, pero tú también tenías unas frases del Libertador. Claro, una de estas frases pues dice, una frase pues alegórica a la confianza, dice: la confianza ha de darnos paz, no basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan. Así dice una de las frases que este gran hombre Simón Bolívar pues
nos regaló. Sí, sí. Y otra dice, si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir y al final no existiría. Claro, fíjate, ese legado deja un conocimiento y una reflexión importante que es la que se invita hoy. Por ejemplo, a los granadinos, alguna vez dijo, granadinos, el día de la América ha llegado y ningún poder humano no puede retardar el curso de la naturaleza, guiado por la mano de la divina providencia. ¿Se fija usted, estimado oyente, lo que significa esta palabra o estas frases? Granadinos, el día de la América Latina ha llegado. Es profecía, en sus palabras es profecía. Y ningún poder humano, refiriéndose a los poderes que controlan, no podrá retardar el curso de la naturaleza guiado por la mano de la divina providencia. Es decir, el curso que fue designado para los hombres de la América Latina. Esta situación que nosotros vivimos en América Latina, que pareciera no tener ninguna esperanza, los poderes que controlan no podrán detener la transformación que ya se avecina, que ya se siente, en palabras del mismo Bolívar. La sentencia sobre entonces esa mentira viene de la mano del sin nombre y sin fin, que es lo que él dice aquí, de la divina providencia, de su Hijo, pues como lo hemos conocido, de Jesús, y por ello es inexorable y no hay poder humano que la detenga. ¿Qué tal esa, Juan Manuel y oyentes? Bastante. Estamos revisando, estimados oyentes, el legado de Bolívar. Y ahorita entramos y analizamos lo de Sucre, Antonio José de Sucre. El voto nacional me ha obligado, dijo alguna vez, el voto nacional me ha obligado a encargarme del mando supremo. Yo lo aborrezco moralmente, pues por él me acusan de ambición y de atentar a la monarquía. ¿Qué? ¿Me creen tan insensato que aspire a descender? ¿No saben que el destino del Libertador es más sublime que el trono? Las palabras aquí del Libertador, estimados oyentes, en este segmento del discurso, son muy profundas. Y si se dan cuenta, demuestran que él es un hijo de las estrellas, porque sus tesoros no son de los tronos ni de los títulos o terrestres, como se le podría llamar, sino espirituales. Y lo voy a repetir. El voto nacional me ha obligado a encargarme del mando supremo. Yo lo aborrezco mortalmente, pues por él me acusan de ambición y de atentar a la monarquía. ¿Qué? ¿Me creen tan insensato que aspire descender? ¿No saben que el destino del Libertador es más sublime que el trono? Ahí evidentemente está mostrando pues que se expresa un hombre con una condición espiritual y una claridad de propósito mayor a la que nosotros pudimos creer en algún momento que tenía el Libertador. Vamos a saludar a nuestros oyentes. Está en sintonía Raúl desde Cartagena, nuestro querido amigo. Dice en sintonía con este legado. Aprovecho para darle un saludo especial a todas las mujeres que hacen posible nuestra vida. Gracias, mujer. El Dios de amor les guíe. Este es el saludo que Raúl desde Cartagena hace a la mujer en su día, ¿no? También Charlie desde Italia. Saludos a todos desde Sicilia, Italia. Saludos también a todas las mujeres en este día tan especial. Saludando a los oyentes, seguimos con más frases. ¿Tienes alguna más frases más, Juan Manuel? En las dos más copiosas fuentes de la calamidad pública, la ignorancia. ¿Podemos repetirla porque no te escuchamos al principio, se te cortó la comunicación? Sí. Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública, la ignorancia y la debilidad. Miren esta también. Alguna vez en un discurso dijo: si se opone la naturaleza a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esta frase, este discurso, estimado oyente, es la prueba irrefutable que Bolívar tuvo del manejo de los elementos, los 4 elementos, por parte de él mismo en su esencia. No es la característica de un hombre ley
cumplidor de la misma ley. Lo repito, dice, si se opone la naturaleza, o sea, los elementos, a nuestros designios, lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca. Así que este hombre sabía que esos elementos era posible manejarlos, pero cuando el hombre se ajusta a la ley. Conocimientos espirituales que para el hombre de un pensamiento endurecido por las cosas del mundo sería pues muy difícil de comprender. Por eso el legado de Bolívar, del que estamos hablando hoy, está destinado para los hombres de mente amplia y corazón puro. Juan Manuel. Así es, la visión espiritual que tenía Bolívar en aquel tiempo era supremamente grande y pues se fue legado, ¿no? Así como él también caminó en la ley y pues hacía pues que la naturaleza le obedeciera. Asimismo también dijo en discurso público lo que tú acabas de leer, que nosotros también tenemos esos poderes si nosotros estamos la ley como de verdad debería ser. Hasta aquí la pregunta para nuestros oyentes: si esta visión de Bolívar en algún momento se nos habló de ella. No, simplemente se nos habló como un revolucionario que a caballo y a espada libertó a 5 naciones, un militar con ideas revolucionarias políticas que trajo desde Europa, financiada por un billete de su riqueza y por el apoyo de ciertos poderes, lo logró hacer. Pero nunca se nos había hablado de esto, que es la propuesta que queremos traer hoy en Descubriendo. Sí. Otra cosa que quería aclarar, que Simón Bolívar en algún periodo de su vida fue masón. Tú lo dijiste al principio, pero ciertamente se dio cuenta de la manipulación que esta sociedad secreta quería ejercer sobre él y la prohibió en toda su parte, pues en todo donde él, la Gran Colombia, él gobernaba. En toda la Gran Colombia prohibió presencia masónica. Sí, logró estar y ser uno de los grados altos de la masonería, pero como tú muy bien lo aclaras, el estar dentro de la masonería le dio a él el conocimiento del plan global llamado Nuevo Orden Mundial, pues que viene hace mucho tiempo y que también estaba ligado al proceso independentista de Norteamérica, ¿no? Sabiendo él de esto, pues juró en Monte Sacro libertar estas tierras del sur. Por ejemplo, en el Congreso de Angostura, que fue el 15 de febrero de 1819, él dijo lo siguiente: un hombre como yo, que podría oponerme al ímpetu de estas devastaciones, en medio de este piélago de angustias, no he sido más que un vil juguete del huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja. Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos. Atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no merezco. Bolívar entonces en esta parte del discurso del Congreso de Angostura demuestra con humildad que quien lo guía es una fuerza irresistible, esa fuerza irresistible que nace desde adentro. Es la misma ley eterna y reconoce en medio de ella su pequeñez. Cuando lo dice, atribuírmelos no sería justo y sería darme una importancia que no merezco. En otras palabras, simplemente soy un instrumento de ese gran huracán revolucionario que me arrebataba, y lo dice, como una débil paja. Impresionante, ¿no? El poder que este hombre tenía lo guiaba, y todo lo que logró hacer fue por medio del ser interior. Él simplemente se dejaba guiar pues para cumplir con su designio y su propósito. En el mismo Congreso de Angostura dijo: nuestros débiles conciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludo nutritivo de la libertad. Hermoso. Nuestros débiles conciudadanos, los seres humanos, tendrán que robustecer su espíritu. Esto es con un trabajo interior, un trabajo desde adentro, mucho antes que logren digerir el saludo nutritivo de la libertad. Es decir, que la transformación no se dará
Sí, que antes el hombre robustezca su ser interior, su parte intelectiva, su parte espiritual. Aquí no está hablando entonces de una condición distinta a la espiritual Bolívar. El conocimiento de él evidencia una sabiduría pasmosa, porque nos habla con la lógica de la lógica, como aquí nuestros compañeros Juan Manuel y Salín alguna vez en Descubriendo nos las entregaron. El Código 44 lo dice, el desarrollo interior, lo recordamos. Así comprenderás que la vía más sensata para lograr la mayor evolución es el desarrollo interior. Es la alquimia que nace del prodigio de los procesos de la iluminación. El mayor aprovechamiento que puede buscar el iniciado buscador no es de ninguna manera el camino de ese que llamas fakir, que busca en el centro instintivo motor, ni es el llamado monje que ejercita los sentimientos trabajando, o mejor, que busca en el centro instintivo motor, ni es el del llamado monje que ejercita los sentimientos trabajando el centro emocional, y tampoco es el camino del yogi y su búsqueda a través del intelecto. Primero tenemos que robustecer nuestro espíritu, lo dice la lógica, o sea, hacer nuestro trabajo interior. Ese es el camino para lograr entonces el encuentro con nuestro yo soy. Fíjate que Bolívar, eso mismo que dice la lógica, Juan Manuel y oyentes, ya lo había dicho él en el Congreso de Angostura. Nuestros débiles ciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludo nutritivo de la libertad. Juan Manuel. Así es. Bolívar con su accionar, ¿no? También nos dejó una mecánica a la cual nosotros pues podemos llegar para ese tan anhelado desarrollo interior que todos nosotros en este tiempo es necesario que hagamos. Porque como dice también una frase por ahí, para que cambien los gobiernos es necesario que también primero tiene que cambiar los hombres. Sí, es otra forma de decirlo. Para que cambien los reinos, primero deben cambiar los hombres. Así es. Exactamente. Entonces no podemos creer que la transformación, y escúchese bien esta parte, la transformación de nuestras sociedades, la transformación de nuestra política, se va a dar por un partido político o por una persona en particular. O la solución y el paraíso que tanto deseamos para nuestros pueblos está guardado o destinado para ser desarrollado por un líder. No. Aquí Bolívar, desde la época de Bolívar ya se nos había dicho que para probar de eso, de la libertad, tenemos que trabajar en nuestro ser interior, dentro, en ese trabajo interior. Sigamos con más. ¿Tienes alguna otra frase? Tengo otra frase: el castigo más justo es aquel que uno mismo se impone. Ahí está también, pues, con esa frase, pues también veo que él nos enseña algo, ¿no? Porque nosotros cada vez que nos pasa X situación, queremos señalar a las demás personas, y así nosotros no logramos desarrollar pues nuestro desarrollo interior, porque echándole la culpa a los demás no solucionamos nada y dejamos nuestro problema dentro de nosotros todavía. Por eso dice, el castigo más justo es aquel que uno mismo se impone. Cuando uno mismo reconoce su error y perdona o repara ese error, ya de uno, pues que lo está obligando a ser mejor persona siempre. Claro, mira esta cuando le dice a los colombianos, el libro de la ley que tengo que ofreceros como la expresión de vuestra voluntad y el arca de vuestros derechos fija para siempre los destinos de Colombia. Y está hablando del libro de la ley, ¿verdad? El libro de la ley, el libro de conocimiento de la ley. En otro discurso a los soldados del Ejército Libertador, ¿no? Les dijo: soldados, vosotros no erais 200 cuando empezaste esta asombrosa campaña. Ahora que sois muchos miles, la América entera es teatro demasiado pequeño para vuestro valor. Esta frase, ustedes acaban de escuchar de él, es profética, ya que los que comenzamos, hablemoslo así, esta campaña con las armas del conocimiento, en sus inicios, era un grupo reducido, ¿no? Un grupo reducido de personas despiertos en conciencia, despiertos en la búsqueda.
Pero a medida que el tiempo va pasando, nos hemos podido dar cuenta que el número de hombres de ejercicio, ¿no? Del ejercicio o del ejército del conocimiento y de la renovación de la conciencia crece a medida que van despertando y uniéndose en esa gran campaña libertadora, no como aquella vez, ¿no? Sino la gran campaña libertadora del espíritu, y llegará un momento en que seamos tantos que la América entera será teatro pequeño para nuestro valor, por el cual seremos los programadores en las naciones del mundo del conocimiento, pues, de la ley y la verdad. Así es, se alzará en conciencia y a sus actos de revestidos, y pues ya nuestra vida ya tomará otro rumbo, un rumbo original que pues nunca deberíamos haber dejado. Sí. ¿Tienes alguna otra frase del Libertador? No, ya se me agotaron las frases. Bueno, te invito entonces a que toquemos un poco el legado de Sucre. Claro que aquí Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Claro que hay que advertir que, bueno, lo que acabamos de tocar es sumamente pequeño en comparación a toda la carga de conocimiento que el Libertador pues nos dejó. Esa esencia y carga espiritual, de eso que no se nos contó hace mucho tiempo. Y la invitación a que sigamos, que busquemos estas proclamas, se encuentran fácilmente, que las leamos, que las estudiemos, que las interpretemos, y vamos a encontrar un camino que recorrer con esta enseñanza. Y de ninguna manera, usted está viendo aquí que esto hace parte de una ideología revolucionaria política, ¿no? Que es lo que hoy se le conoce al bolivarianismo. Es la deformación, digámoslo así, de lo que originalmente pues el Bolívar en cada una de sus proclamas y discursos manifestó. Empecemos entonces, para comenzar a cerrar el programa, ya en la parte final, hablar de el Mariscal Sucre. Juan Manuel, ¿qué tienes? Okay, Antonio José de Sucre nace en Cumaná el 3 de febrero de 1995. Fue uno de los héroes de la independencia latinoamericana más laureados y admirados. Se destacó como militar en las numerosas victorias que logró en los campos de batalla, evidenciando su talento innato para dirigir tropas. De esta manera consiguió triunfos fundamentales para liberar al continente del dominio español, siendo la batalla Ayacucho su mayor obra bélica. Como político ejerció la presidencia de Bolivia y se preocupó por los recursos públicos y el correcto funcionamiento de la administración pública. Fue riguroso en complacencias por crímenes o hechos de corrupción, pero fiado y justo con los vencidos. Antonio José de Sucre también impuso causas relacionadas con la juventud y un mejor trato hacia los indígenas, y fue asesinado el 4 de junio de 1830 en la sierra de Berruecos, ubicadas en Colombia, y se le atribuyó su muerte al general José María Abando, jefe militar de la provincia de Paz. Y cuando Bolívar escuchó la noticia de la muerte de Sucre, dijo: lo han matado porque era mi sucesor. Sí, fíjate que él fue emboscado, sufrió una emboscada, fue asesinado el Mariscal Sucre, el general Sucre, que sirvió al Estado Mayor General del Ejército de Oriente, ¿no? Desde el año de 14 hasta el de 17, siempre con aquel celo, talento y conocimiento que los han distinguido tanto, ¿no? Él metodizaba todo, ¿no? Él lo dirigía todo, mas con esa modestia, con esa gracia que tenía, con que ese don que tenía para hacer posible lo que Bolívar pues disponía. En medio de las combustiones que necesariamente nacen de la guerra y de la revolución, el general Sucre se hallaba frecuentemente de mediador, de consejo, de guía, sin perder nunca de vista la buena causa y el buen camino. Él era el azote del desorden y sin embargo el amigo de todos. Después de la batalla de Boyacá, por ejemplo, el general Sucre fue nombrado jefe del Estado Mayor General Libertador, cuyo destino desempeñó con una asombrosa actividad. Luego fue destinado desde Bogotá a mandar la división de tropas que el gobierno de Colombia puso a sus órdenes para auxiliar a Guayaquil, como decía Juan Manuel, que se había
insurreccionado contra el gobierno español. Así Sucre entonces desplegó su genio conciliador, ¿verdad? Cortés, activo y también muy audaz. Se le adjudica, ¿no?, la independencia de los países ya al sur de Colombia, las tierras al sur. Él fue el artífice de todo esto. Las 2 derrotas consecutivas, por ejemplo, pusieron a Guayaquil al lado del abismo, ¿no? Todo estaba perdido en aquella época, entonces nadie esperaba salud, sino un prodigio de la buena suerte. Pero el general Sucre se hallaba en Guayaquil y bastaba su presencia para hacerlo todo. El pueblo deseaba librarse de esa esclavitud. El general Sucre, pues, dirigió este noble deseo con acierto y con gloria. Triunfa en Yaguachí y libró así a Guayaquil. Recuerden, Guayaquil es una ciudad costera al sur del Ecuador. También la batalla de Ayacucho, que tú decías que fue una de sus grandes glorias, ¿no? Y la obra del general Sucre es impresionante allí. La disposición de ella ha sido perfecta y su ejecución, le podríamos decir, divina. Ayacucho es la desesperación de nuestros enemigos. Así lo manifestó. ¿Qué más tiene? Sí. Este hombre Sucre que este hombre ejercía sobre todo su comando para llevar a cabo, como tú decías, las órdenes de Bolívar. Y asimismo, pues ellos en conjunto concretaron una gran obra, ¿no?, que fue la obra de la libertad de muchos pueblos aquí en la América del Sur, pues y su legado siempre, pues, fue, además de la libertad, una gran preparación que los hombres de la América han de tener en esta época. Sí, el general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sur, es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí, al sur, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada, ¿no? Convocó una asamblea de Chiquisaca en ciudad que en 1840 recibiría la denominación de Sucre en su honor, que decidió entonces la independencia del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, el 6 de agosto de 1825, pasando a llamarse República de Bolivia. Sucre fue el primer presidente de esta nueva nación desde el 28 de octubre de 1826 y a los 2 años renunció para retirarse a la vida privada y reunirse en Quito con Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, con quien se había casado por poderes el 20 de abril de 1828. Pero aún le tocaba cumplir una función pública, la de presidir el último Congreso de la República de la Gran Colombia, esto el 20 de enero de 1830. Tras relatar ante el fracaso de su gestión en la frontera venezolana, salió de Bogotá, camino de Quito, en una emboscada tendida en la montaña de Berruecos, en el suroeste de la actual Colombia, en ese momento. Sucre murió asesinado el 4 de junio, como decía nuestro compañero, de ese mismo año, del año 1830. Sus restos mortales reposan en la Catedral de Quito. Esa fue la historia de este gran general que hizo posible la independencia de los países al sur de la Gran Colombia. Juan Manuel. Así es, y viendo el que estos hombres dejaron, cuando pienso pues en la libertad que ellos pues, lograron hacer, que nosotros aún no estamos liberados pues, de esas fuerzas opresoras en aquella época, de las fuerzas españolas. Nosotros aún estamos gobernados, aún estamos pues encaminados en un sistema, y también pues la idea de este programa es analizar pues la sustancia o el gran mensaje de estos hombres, y como tú lo decías, es una preparación interna, ¿no? Una preparación interna que nos ayuda a abrir los ojos
y pues a luchar no con armas, sino con una inteligencia y con una conciencia la cual nos guía para nosotros liberarnos y desatarnos de esas cadenas que todavía nos tienen. Así es, justamente es eso, ¿no? Y es precisamente la intención de este programa. Las cadenas gimen, todavía, entre cadenas gime, se comprenden las palabras del que murió en la cruz, dice el himno. Es un himno que dice y que predice lo que nosotros en este momento debemos comenzar a hacer. Comprender el mensaje, comprender las palabras del que venció en la cruz, comprender el mensaje, el cifrado venido de las estrellas, de los reinos eternos, de donde viene y proviene pues la luz de la verdad. Ese conocimiento que fue dejado y que fue transmitido por grandes hombres en la historia de nuestra humanidad. Si no, recordemos entonces a Bolívar y a Sucre, que hacen parte pues de ese mismo legado. Conocimiento que está allí, en sus proclamas y sus discursos, pero que la organización que siempre lleva la mentira como su bandera, lo tomó y lo redujo a un simple hombre de caballo y de espada, libertando política y militarmente a estas naciones. Y se nos prohibió, se nos negó la esencia y herencia espiritual, que es la que queremos resaltar en esta hora. Ojalá que al escuchar usted este programa se encienda esa necesidad interior de escudriñar y de investigar más sobre esa esencia espiritual y ese legado espiritual de estos dos hombres, de Bolívar y de Sucre. Este Sucre que nos mostró su tenacidad, su honor, su fidelidad a la causa. Hombres que, hablando con la inteligencia que lo hicieron, porque solo basta con leer lo que escribió, nos daremos cuenta de la capacidad que hay en su escritura, de la inteligencia que hay en esas letras y de la sabiduría contenida en las mismas, y olvidaremos inmediatamente que simplemente fue un hombre a caballo y con espada. Y estamos hablando de un mensajero de las estrellas. Lo decía él: vengo envuelto en el manto del iris. Allí, el gran Dios de Colombia que me poseía. Venido de arriba. A él lo había dicho. ¿Cómo concluimos cómo concluyes tú, Juan Manuel, y te despides de nuestros oyentes? ¿Estás con nosotros, Juan Manuel? ¿Me escuchas, Neil? Sí. Sí. Ok. No, de una manera, pues, ojalá esté servido para que nuestros oyentes, pues, investiguen un poquito más de esto, y también, pues, les quisiera regalar una parte de este mensaje que nos dejó Sucre, y dice que la verdadera libertad es la que nos llena de verdaderos ideales, y es esa esencia que Bolívar en nosotros quiso dejar para que el nuevo hombre sobreviva y reconquiste otra vez las naciones que se van a levantar para vivir un verdadero mundo, un verdadero universo, el cual pues está alejado de todos esos estrés y toda esa violencia que ahora mismo estamos viendo. Sí. Sí, te escucho. Bueno, ahí perdimos. Decía Juan Manuel que ese futuro, sin partidos que nos dividan, sin guerrillas que nos enfrenten, sin ideas violentas que nos destruyan, sino con la transformación consciente del individuo a través del mejoramiento espiritual. Dice él, y que con esto quisiera pues concluir, estimado oyente, este programa de hoy, con una de las partes del Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819, y así lo dijo el Libertador: los anales de los tiempos pasados os presentarán millares de gobiernos. Traed a la imaginación las naciones que han brillado sobre la tierra, ha sido y aún es víctima de sus gobiernos. Observaréis muchos sistemas de manejar hombres, la política, mas todos para oprimirlos, y la costumbre de mirar al género humano conducido por pastores de pueblos no disminuyese el horror de tan chocante espectáculo, nos pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pasear sobre la superficie del globo
como viles rebaños destinados a alimentar a sus crueles conductores. Allí lo escucharon. Los gobiernos, estimados oyentes, que han desfilado por la humanidad son poder de destrucción, de esa fuerza que miente al ser humano, que ha degradado al hombre con su engaño y manipulación. Y el padre de la patria, Bolívar, así lo confirmó. La política, la religión, la economía y el militarismo han servido para llevar al hombre como cordero, para ser inmolado, para alimentar a sus crueles conductores, como él lo dijo. Miremos nuestra realidad y reflexionemos profundamente sobre ella y nos daremos cuenta que ellos, los de faz oscura, los mentirosos en sus poderes, se alimentan en todo sentido de nosotros. Pero ojo, si les damos la oportunidad para hacerlo. Ya teniendo este conocimiento, cada día pues sus días serán contados. De esta manera, estimados oyentes, hemos llegado al final de Descubriendo. Realmente anhelamos de corazón que este enfoque que hemos hecho del legado de Bolívar y Sucre lo haya inspirado, lo haya llenado de ganas y de motivos para conocer un poco más de aquel legado de estos hombres, ¿no? Y no solamente conocerlo, sino interpretarlo. Y no solamente interpretarlo como nos enseñaba ahorita Juan Manuel, sino aplicarlo. Y al aplicarlo en conciencia, tendremos un nuevo mañana. Y allí es donde apuntan todas y absolutamente todas profecías o vaticinios entregados desde las estrellas a muchos hombres que, como Bolívar y Sucre hoy, hicieron pues el trabajo de entregarlos. Muy amables, me despido de Juan Manuel. Juan Manuel, muchísimas gracias, mi hermano, por estar con nosotros aquí y compartir parte de tu investigación del legado de Bolívar y de Sucre. No, a ustedes, y pues aquí dispuesto a seguir adelante para que nuestros oyentes se revistan y ayudarlos así a una transformación que en conjunto podemos lograr. Gracias, Juan Manuel. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo sábado en vivo y en directo a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia. Y este programa se retransmite en diferido el próximo martes cuando sean las 10 de la mañana, hora de Colombia. Pero también lo pueden descargar allí en nuestra página, en la zona de descargas, los programas de Descubriendo, para que también lo guarde, para que también lo escuche cuando usted quiera, o para que también lo pueda compartir con aquellas personas que usted sabe, que usted siente y que usted cree que también le puede gustar. Muchísimas gracias y nos veremos con otra herramienta, con otra investigación aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que tengan buena tarde. Tiempo